Como buena vallecana fui a una escuela pública, pero recuerdo el pellizquito de envidia que me daba ver a los niños del Tajamar con sus uniformes. Eran tan monos. Yo no podía ir al Tajamar porque soy chica y pobre, y el Tajamar es un colegio masculino y del Opus. Sí, señor, nosotras lo pagamos con nuestros impuestos y ellos, el Opus y su caterva, lo disfrutan. En un Estado social, democrático y de derecho no debería de haber más enseñanza que la pública. Si todos tuviéramos que estudiar juntos, se acabarían muchas tonterías y muchos prejuicios. Y es que esto de la educación privada o concertada siempre me ha parecido una estafa. Lo gestionan entidades religiosas, adoctrinan a la chavalería y el profesorado está compuesto por gente que no ha pasado una oposición. Además, en estas empresas educativas, tanto el profesorado como el personal no docente tienen peores condiciones salariales y laborales. Ea, que a mí no me gustan ni las privadas ni las concertadas, pero como soy la presentadora... El caso es que en Al Lío, ya sabes, vamos a darle vueltas a todo esto y ver qué se cuece abajo y a la izquierda. Bueno, hoy vamos a hablar de la educación pública, de la escuela, de la privatización de nuestra escuela y para ello hemos traído a las mejores invitadas, a 4 mujeres, ya que es una profesión feminizada. Empezamos por ti, Encarni, para que te presentes. Pues yo soy Encarni Salguero, soy docente de formación profesional en Barcelona, en un proyecto de Barcelona, y soy también secretaria general de la Federación de Enseñanza de la CGT. Muy bien, compañera. Pues importante que Gracias estés aquí. por invitarme y invitarnos así en representación de la Federación de Enseñanzas Estatal. A ti por venir. Y tenemos con nosotras a Sara Plaza, que es mi compañera de trabajo, nuestra guía periodística aquí en Al Lío. Es que me alegro muchísimo que estés aquí, hacía mucho que no venías. Pues muchas gracias por subirme la moral a cada rato. Pues nada, yo soy Sara Plaza Casares, soy redactora del Salto y entre los temas que trato está la educación, que también el periodismo sobre educación está en manos de mujeres también, curiosamente. Muy importante que estés aquí, Sara, te agradezco siempre Muchas tu gracias. ayuda y todo lo que haces. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Yo soy Nuria Velasco y soy profesora de educación secundaria en la Comunidad de Madrid, en un instituto público, y pertenezco al Sindicato de Trabajadores de la Educación STEM, y he sido estudiante en centros públicos, que también me gusta remarcarlo. Y es importante. Toda mi formación ha sido en escuela pública. Muy bien, esto es muy importante señalarlo, la verdad. Muchas gracias por venir, Nuria. Gracias por invitarme. Bueno, Rosa, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Te quieres presentar? Sí, soy Rosa Marín y soy educadora infantil de una escuela del ayuntamiento y soy parte del grupo motor de la plataforma Play, que es de escuelas infantiles, y en el que estamos intentando luchar por mejorar las condiciones laborales y las condiciones de la educación del 0-3 de la infancia, que tampoco valorado está en la sociedad. Pues sí, muy importante que estés aquí. Creo que está muy completito nuestro panel de invitadas. Y antes de empezar a debatir, vamos a irnos con nuestro fichaje estrella, como siempre, Cristina Moyano, que nos va a poner un poquito de contexto a esta cuestión de la escuela pública. Hola liantes, como ya sabéis, hoy hablamos de educación, un pilar fundamental en cualquier Estado democrático que se precie, así que veamos los datos. Para empezar, España dedica a la educación pública un 5% del PIB. La buena noticia es que está cerca de su máximo histórico, aunque aún estamos muy lejos de países como Dinamarca o Suecia, que dedican un 7%. Las competencias en educación están en manos de las comunidades autónomas, que son las que finalmente deciden cuánto gastan en este aspecto. Y en España hay una clara asimetría a lo largo y ancho de todo el territorio. El gasto medio per cápita en la educación ascendió a 1.055 euros en 2021, aunque existen notables diferencias entre unas comunidades y otras. El País Vasco está a la cabeza de la lista, con una inversión de 1.489 euros. Le sigue Navarra con 1.294. A la cola se encuentran Asturias con 899 euros y la Comunidad de Madrid con 938. Esto se traduce, por ejemplo, en una brecha salarial en la nómina de los profesores, que llega hasta 350 euros mensuales entre País Vasco y Madrid. Además, durante los 14 años de gobiernos del PP, la educación perdió una inversión de 44.652 millones de euros. Desde 1997, cada año que ha gobernado la derecha en España se ha dejado de invertir 2.976 millones de euros de media. Así lo refleja un análisis realizado para la Fundació Rafael Campalans. Pero hay algo que no ha dejado de crecer, la inversión en la educación concertada.
es decir, escuelas que funcionan con dinero público, pero están en manos privadas. Según se refleja en el Sistema Estatal de Indicadores de Educación 2024, el gasto público en conciertos se ha incrementado en un 28,5% entre 2011 y 2021, pasando de ser 5.779 millones de euros a 7.426 millones. Las comunidades autónomas que destinan un mayor porcentaje del gasto público en educación a financiar centros privados son Euskadi, Comunidad de Madrid e Illes Balears, con un 25,2%, el 19,6% y el 18,7% respectivamente. Según un estudio de CICAE, el 80% de estos colegios cobran cuotas a las familias, cuotas que son ilegales. Pues bueno, liantes, poco más que decir, solo remarcar lo obvio. Es fundamental tener una educación pública fuerte para tener una sociedad lo más justa y equitativa posible. Os dejo con el debate. ¡Chao! Bueno, increíble los datos. ¿Y esto en qué se traduce? Bueno, yo no sabía que era ilegal, por ejemplo, cobrar una cuota a las familias de la concertada. Creo que, aunque nos ha hecho un contexto Cristina Moyano, Sara, ya que te tenemos aquí presente, igual nos podías traducir un poco todos estos pedazos de datos. Bueno, la traducción es que, digamos que la escuela pública, la educación pública, la enseñanza pública se enfrenta al gran gigante de la empresa privada, disfrazada en muchas cosas, en concertada, en privada total, en fondos buitre en la FP, con muchos disfraces, pero siguen siendo el mismo enemigo, que es la empresa privada. Esto, con gobiernos del Partido Popular, puede ser entendible, ¿no? Entra dentro de su ideología, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando tenemos el gobierno más progresista de la historia? Y de repente un día se sienta y dice, uy, los de la concertada lo están pasando mal, piden más dinerito. Pues a ver, vamos a crear un grupo para ver si podemos darles más dinero y si les damos más dinero, ellos van a dejar de pedir cuotas a las familias y así podrán financiarse y todos contentos. Esto es en lo que lleva trabajando estos últimos meses el Ministerio de Educación, del gobierno más progresista de la historia. Molt fort. Yo lo dejo ahí para empezar. ¡Qué fuerte! Yo voy a comentar una cosa también como un dato añadido, y es que esto es una anomalía. Esto no sucede en todos los países desarrollados y de la Unión Europea, vamos a decir, ¿no? Por focalizar un poquito. España es una anomalía, además, es el país que más segrega por cuestión de centros privados públicos de todos los países desarrollados que hay. Es decir, incluyendo Inglaterra, ¿eh? Esto es una anomalía, esto no sucede ni en Francia, ni en Alemania, ni en Suiza. Tienen centros privados, pero la mayor parte del alumnado está ubicado en centros públicos. O sea, hay concertadas, esto es typical Spanish. Yes. Hostia, qué fuerte, ¿no? Sí. O sea, yo lo que sí que me parece alucinante es que al final lo que se prima es la gestión indirecta, ¿no? Es ir privatizando, ir privatizando. Entonces tú te plantas, nosotros nos plantamos a hablar y es como, no, es que aquí todo el mundo escurre el bulto. No, es que es la comunidad. Vas a hablar con la comunidad, no, es que no tenemos más inversión, es que, o sea, aquí todos se escurren el bulto, pero al final ni el ministerio ni la comunidad. ¿Por qué? Porque es que no interesa. O sea, nosotros el mayor problema que tenemos es el modelo de gestión que tenemos, que hay gestión directa, pero es la minoría y el resto de las escuelas infantiles son de gestión indirecta. Y entonces, pero somos públicas, la infraestructura es pública y nuestros sueldos están pagados con fondos públicos. Entonces, lo que pasa es que externalizar es mejor, te evitas problemas, haces un pliego a la baja y a precarizar. O sea, y ganan los amigos dinero, ¿no? Como siempre, como siempre. Ostras, nos has contado un montón de cosas que no sé si la gente, o sea, las familias de a pie que llevamos a nuestros niños a los coles, estamos siendo conscientes de todo esto. Sí que es cierto, por un poco recoger así cosas que se han ido diciendo y para explicar un poco en qué consiste tener cada vez más institutos de educación privada, financiación privada y financiación privada subvencionada, que es lo que viene a ser la concertada, porque al final son institutos privados a los que se les cede territorio público y a los que se les da una subvención de dinero. Pero luego ellos cobran esa cuota que desconocíamos como ilegal y que viene engordada de
otros presupuestos, porque al final a las familias luego en los colegios concertados se les acaba pidiendo una uniformidad, hay una serie de viajes extraescolares, gabinete psicopedagógico, servicio médico. No sé si Hay que- habéis visto un vídeo que anda rulando por internet, que es una entrevista en Argentina, y entonces le preguntan a un chaval, oye, ¿tú estás de acuerdo con la educación privada? Y el chaval, sí, 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 por supuesto, es que la educación privada es lo mejor, porque no sé qué cuánto. Y le pregunta, ¿y tú dónde estudias? Y dice, yo en una pública. Es que el tema grave lo que ahora mismo se está viendo es que aquí hay un auge y se está haciendo como publicidad de estos servicios copagados, ¿no? También no es el tema, pero lo estamos viendo también en sanidad, ¿no? En la sanidad también, ¿no? Sí, Los el servicios copago. públicos. Y aquí lo que tiene que hacer el Estado, lo que tienen que hacer los políticos es garantizar este servicio público de la mejor y la mayor calidad posible. Y esto no puede ser si no se destinan todos los recursos y todo el dinero posible a esta gestión pública. ¿Y qué pasa? Que decimos, no, pero es que yo tengo derecho también a ir a uno privado. ¿Sí? Es decir, lo que tenemos derecho es a lo público porque es lo de todas. Y ahora mismo lo que estamos viendo con estos copagos que son ilegales por la LOMLOE, que modifica la Ley Orgánica de Educación, y que dice que estos pagos tienen que ser voluntarios, ¿no? Entonces aquí he mezclado dos temas, pero lo que se está pagando aquí es una exclusividad. Se está pagando una diferencia. Entonces, este chico defiende a la privada porque él aspira a ir a la privada porque es donde van los que tienen más, los que pueden más, lo que en teoría es mejor, pero que no debería ser así. Sí. Lo que no puede ser es que para una minoría se esté destinando una cantidad de dinero público que no la necesitan tanto como el alumnado que tenemos, ¿no? que tiene unas situaciones socioeconómicas diversas, que además está segregado y que el dinero tendría que destinarse ahí, no a esa minoría privilegiada que van a estos centros concertados que sí que pueden pagar Hay que cargarse de la concertada. directamente. Hay que añadir a este análisis otro elemento del que no hemos hablado, y es que la mayoría de colegios concertados están en manos de la religión católica, Del Opus Dei. de la Iglesia, llamémosle X. Vale, X. Estamos hablando de centros que en muchos casos segregan, que por cierto ya hay una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que valida lo que pone en la LOMLOE, que estos centros no pueden recibir financiación pública mientras segreguen por sexos. Bueno, pues aquí tenemos uno muy cerquita, que es el Tajamar, que yo lo he visto toda la vida. Esto y fue ese- denuncia de CGT. Esto fue denuncia de CGT Esto fue una en denuncia Cataluña. que puso Vox a la LOMLOE. Planteó una cuestión de inconstitucionalidad porque decía que la parte en la cual la LOMLOE incide en que los colegios que segregan no pueden recibir financiación pública es inconstitucional. Y entonces el Constitucional le ha respondido a Vox que no, todo lo contrario. En Cataluña se consiguió y aún así tardaron como 3 años en decirles, les dieron como un impasse de 3 años para arreglarlo. Y no se ha arreglado todavía porque sigue siendo una gran mayoría segregada, aunque ha permitido hacer unas matriculaciones. Pero es muy irregular todo, es decir, esto se permite y son las administraciones autonómicas, que ahora después haré un inciso, pero porque lo ha dicho Pilar Alegría, que las competencias como están transmesas, ¿no? Están transmitidas a las comunidades autónomas, que son las comunidades autónomas quienes tienen que actuar. Y aquí vale, para dar el dinero sí que es el Ministerio, pero luego para gestionarlo o quitarlo son las comunidades autónomas, ¿no? Aquí hay una perversión también. Hombre, Yo es quiero que a nivel preguntaros político. quién va a la concertada, quién quiere ir a la concertada. Porque la privada creo que lo tenemos bastante claro, o no, igual también me podéis contestar a esto, pero ¿quién quiere llevar a sus hijes a la concertada? Hombre, en el caso del 03, todos los que no acceden, porque en Claro. el 2023-2024 10.000 familias se quedaron fuera, que habían hecho su solicitud y se quedaron fuera de la red pública, y con vistas a mejorar y demás, al siguiente año, en el 2024-2025, se han quedado 11.400 familias fuera, un 78% de las familias que solicitan. O sea, lo que me parece es como vamos para atrás, ¿no? No intentamos ni siquiera mejorarlo, el problema que se te ha planteado un curso. O sea, El Estado es ha una desaparecido vergüenza. en este caso. Sí, además, bueno, la Comunidad de Madrid tiene una estrategia, que es una estrategia de, en los lugares donde no existe escuela pública, cedo terreno para que se construyan centros concertados, y a las familias la única opción que les doy es que acudan a ese centro concertado. Sí, sí, total. Estamos hablando de la educación de 0 a 3 años. ¿Quieres que nos metamos en esta Méteme donde movida quieras, ya? Pero ya.
Vale, ok. Yo, Sí, pequeño sí, inciso, perdón. porque lo que acabas de describir es exactamente igual de lo que está pasando en la formación profesional. Y aquí hay una intencionalidad clara, que es favorecer a las empresas y a los fondos buitre que también están metidos, es decir, porque hay una parte, ¿no? sobre todo en primaria, secundaria, en lo que es la educación obligatoria, ¿no? Que está muy cooptado por lo que son las organizaciones, ¿no?, religiosas, pero ahora estamos yendo más allá, ¿eh? Se está yendo más allá y ya hay cooperativas, corporaciones, hay sociedades, hay también Pero además es que es Perdone por es- hacer el inciso. No, porque es que- acabamos de hacer pero- un índice del programa, ya hemos sacado todos los temas en los primeros 5 minutos. que, Ahora que se vamos a equipara igual profundizarlo. 0,3 con FP. No, pero o sea, yo lo que me parece alucinante es que aunque tengan presupuesto y aunque les den facilidades, por ejemplo, en el 03, la Unión Europea, ¿no?, plasma un presupuesto de unos 670 millones para que se genere infraestructura pública y se generen plazas, ¿vale? Porque es una necesidad que ven, ¿no? Para intentar, pues, equilibrar y llegar a esa equidad. Pues hay comunidades autónomas que le han devuelto el dinero porque dicen que hay plazas que se quedan vacantes de su modelo de gestión indirecta, ¿no? Entonces es como, ¿estamos locos? O sea... Voy a meter un poquito la patita con este tema, que sé que no es el principal, pero igual sí que le mola a Rosa que meta la patita con este tema. Creo que la gente no somos conscientes de la importancia que le dais las profes de 0 a 3 a la educación de 0 a 3. Y yo pienso, en particular, y creo que es el pensamiento de mucha gente medio hippie, que no es tan importante o que simplemente es un lugar para dejar a nuestros niños mientras que nosotros tenemos que ir a trabajar. Y esto creo que la gente ni lo sabe. Ya te digo que yo no estoy de acuerdo y creo que hemos hablado un poquito antes de esto y nos hemos peleado un poco. Bueno. Pero ha sido bonito, Sí. ¿verdad? Sí, sí, al final el problema que hay, para mí es donde Play está a tope, es crear esa cultura de infancia, ¿no? O sea, nosotros, vale, reivindicamos nuestras condiciones laborales, que es una vergüenza que cobremos el salario mínimo interprofesional. Hostia, qué por fuerte. 37 horas y media y que luego, como no tenemos menos lectivas, no es que no tenemos tiempo no lectivo, todos con criaturas, entonces luego en casa haces el resto. Pero con ese salario mínimo interprofesional, sí, sales a la calle y reivindicas, pero nosotros lo que reivindicamos es que al final la sociedad no valora, ¿no? El 03 es cambiar el pañal, darle de comer y, como tú bien dices, aparcar a la criatura Se os mientras vende así, trabaja. también, Sí. desde el sistema. No, y es así, o sea, LOE nos recoge como etapa educativa por fin y es como muy bien, pero no se ha hecho nada. O sea, seguimos siendo guardería, ¿no?, donde guardas a las criaturas, es como no. O sea, hacemos una labor brutal porque es la etapa del 03 donde se crean las bases del desarrollo, es cuando empiezan a socializar, a crear vínculos, esos vínculos que luego van a reproducir a lo largo de su vida, es cómo van a vincular y cómo van a socializar, ¿no? O sea, autoestima, autoconcepto, ¿no? Si tú a una criatura no la miras con una mirada de eres capaz, al final la haces de menos. Y todo eso es que luego vamos viendo lo que se va generando. Personas... Pública pero no obligatoria. Sí, pero es que aunque fuera solo un lugar para dejar a las peques, que yo no creo que sea eso, es que todas las mujeres tenemos derecho a acceder a eso. Sí, pero... Como parte de nuestra conciliación. Sí, porque no puede ser que solo las mujeres que tengan dinero puedan recurrir a ese tipo de servicios. Aunque solo fuera para eso, pero yo no creo que sea eso, sino que es Bueno, lo he puesto encima de la muchísimo mesa más. porque creo que hay mucha gente que tiene este pensamiento. Por eso esto está dentro de las medidas de conciliación, que por cierto, que es dinero que viene de Europa, que Ayuso dice que ella lo ha creado porque quiere fomentar la natalidad en Madrid. Toma ya. No vas a fomentar la natalidad. ¿Cómo te la tiras, Si amiga? tienes a las familias cobrando los salarios mínimos y cómo van a trabajar si no pueden, porque una escuela privada es una pasta. O sea, lo que tienes que hacer es, aunque lo tomes como un recurso de conciliación, que no es un recurso de conciliación porque nosotros peleamos por la infancia. La infancia tiene que tener la estimulación, tiene que tener el acompañamiento. Y al final somos un sector muy precarizado, pero porque somos un sector de cuidado. ¿Y los cuidados quién los ha hecho siempre? Las La mujer. mujeres.
Pero la mujer lo ha hecho de forma gratuita, entonces, ¿para qué las vamos a pagar si al final lo hacen igual? Totalmente de acuerdo. O sea, Yo creo que es una tuve, vergüenza. fui a guardería a guardería, ¿ves? Escuela Que era- infantil. escuela infantil. Yo creo que, perdón, lo siento, todo el mundo me está regañando por todos los sitios. Perdón, lo siento, me tengo que mirar mis cosas. Y tuve un profe, chico, uno. Bueno. Me acuerdo mucho de él, José, no se me Pues, olvidará nunca. Súper raro, el 97%. Y creo que él se somos acuerda de mujeres. mí también. Pero vamos, que el 97% somos mujeres, o sea, es una minoría. Es verdad que se está intentando llegar a una paridad y muchas veces lo que intentan es contratar, o sea, directamente si tú vas a una entrevista es como, no, queremos hombres, ¿no? Y está muy bien porque el hombre, o sea, el hombre puede ejercer el cuidado, si el problema es de dónde venimos, ¿no? O sea, el hombre puede cuidar igual que la mujer y son, vamos, yo mis compañeros, o sea, perfectamente válidos con misma sensibilidad y con ese mismo cuidado, ¿no? Pero Yo creo que Rosa lo ha comentado porque desde lo que ahora has explicado, desde la visión de género, también justifica mucha razón a nivel de, ¿no?, relacionado con el maltrato. Son unas tareas, es un trabajo que está menospreciado, infravalorado. Y no es totalmente. casualidad. Que se llame guardería tampoco. Exactamente. O que lo hayan llamado escuela punto, infantil. y que escuela no infantil. quieran poner dinero. Sí. Es decir, es ayudar, ¿no?, a familias que tienen una situación socioeconómica, cómo se van a poder ir a trabajar. Entonces estás redundando en que sigan ahí, ¿no?, en ese bucle de no poder salir para poder, porque tienen que pagar, o sea, la mitad de su sueldo se tiene que ir a pagar centros privados, ¿no?, o centros, porque es un concierto. Sí, Y sí. si quieras o no, tienes que pagar 300, 400 euros. Claro, pero luego los centros privados, las ratios que manejan, o sea, para mí hay una segregación brutal, porque, por ejemplo, yo que trabajo en una escuela infantil del ayuntamiento, trabajamos con unas ratios diferentes a las escuelas de la Comunidad de Madrid o con la privada, ¿no? Yo tengo pareja educativa y nosotros somos dos para unas ratios más pequeñas, o sea, al final la atención es individualizada, no tiene nada que ver. Y lo otro es sobrevivir. Igual O sea, tenemos es que explicar qué violencia. son las ratios, porque creo que igual tendríamos que explicarlo. Las ratios son el número de niños que tenéis criaturas por educador, o educadora, profesor o por profesora. profa. Vale. Claro, pero es que una profesora, una educadora con 20 criaturas, es que tú no puedes vincular, es que, o sea, es que no te da el tiempo al cabo del día para poder mirar, para estar pendiente de sus proyectos de acción, cómo tienes que preparar ese aula para estimular, ¿no?, acompañar a esa familia para que esa crianza sea respetuosa. O sea, es decir, hay un trabajo de fondo, de programación, de tutorías, de observación, cada vez hay más criaturas con necesidades, que cada vez los detectamos más, o sea, por el uso de pantallas o a lo mejor es que ha avanzado un poco sanidad, salud y demás y se detectan antes. Yo no digo que no, pero es verdad que en esta etapa 0-3 y es cuando tienen que entrar los equipos de atención temprana a trabajar, ¿no?, a la criatura, porque al final nosotros lo que planteamos es que es un ahorro, es decir, todo lo que inviertas en 0-3 con esa plasticidad cerebral, o sea, es quitarte años de terapia, es quitarte años de sufrimiento, ¿no?, y para la criatura, pues para llegar a normalizar, ¿no?, y a socializar y a que se tenga un sano desarrollo. Porque el dinero de nuestros impuestos va, o sea, del Estado, que es nuestro progenitor, no sé cómo llamarlo, iba a decir papá, que si no se me va la olla, estoy fatal. Va a centros privados y concertados, no es como para que flipemos todo el mundo, o sea, como, ¿por qué? A mí, no sé, o sea, me parece la pregunta. Entiendo que esa pregunta la tienen que contestar también los que gestionan ese Es que dinero. no nos llamamos con ellos. No nos hablamos. No nos hablamos. sé, nosotras podemos elucubrar, o al mismo Vamos a elucubrarlo, hablando, porque venga. yo puedo elucubrar. No sé, en realidad esto que dice Rosa es un hilo que si vamos tirando, porque todo eso que se puede enquistar en esa edad de 0 a 3, luego pasa a la primaria, pasa a la secundaria, las ratios no mejoran. O sea, que luego seguimos siendo profesores que tenemos un gran número de alumnos por clase y que además no tenemos los recursos ni los apoyos que se necesitarían precisamente porque no hay ese dinero, porque a lo mejor si
se ha destinado a otros centros, como decíamos, de titularidad privada o concertada. Y que luego desemboca todavía más lejos en la formación profesional, cuando se hace esa formación dual en la que los alumnos están en la escuela y en la privada, en la empresa, pero que además no hay suficientes plazas, con lo cual, ¿por qué le dedican dinero a una iniciativa privada? ¿Por qué le dan suelo público a una empresa y luego además le subvencionan los gastos que puede tener como empresa? Porque es un negocio, porque hace negocio con la educación, y con la educación no se puede hacer negocio. O sea, para nosotros en el 03, yo no sé en el resto, pero desde luego en el 03 gestionar, porque nos reunimos también con AMEIGI, que es una asociación de pequeñas cooperativas que sí que miran por esos proyectos educativos y no por lo económico, ¿no? Y son pequeñas empresas que les cuesta un montón poder gestionar, pero la diferencia entre una gestión directa a una gestión indirecta es que estamos hablando de 200.000 o 300.000 euros por escuela. Eso es dinerito que te ahorras. Entonces, o sea, no compensa, pero no supone tanto a nivel de presupuesto global, ¿no? O sea, la municipalización del servicio se puede hacer, claro que se puede hacer, solo requiere inversión y es lo que pedimos. ¿Cómo se justifica esto, o sea, este gasto de dinero público desde un punto de vista político y social? A ver, yo creo que también hay una cuestión ideológica que no debemos olvidar, porque en la ideología de ciertas personas que gobiernan, las escuelas lo que deben de ser son máquinas para construir a futuros curritos que entren dentro de la rueda neoliberal. Entonces, vamos a restar recursos para fomentar el pensamiento libre, para fomentar la creatividad, para fomentar una escuela al margen de las empresas, y vamos a poner esta educación en manos de otras empresas que van a dar una formación muy destinada a crear curritos obedientes, que es a fondo lo Joder, que con se los quiere. fachas de los huevos. Si solo fueran los fachas, Es que es tal no cual. sería tanto es problema. lo que he comentado pero- también antes en relación a pagar un privilegio, a pagar una exclusividad. Entonces, están haciendo, ¿no?, de alguna manera, desde esa ideología, diferentes capas, diferentes clases sociales. Yo voy a la privada, voy concierto, yo pago para que mi hijo se relacione con hijos y hijas de empresarios, de banqueros. Entonces, claro, todo este tema es, y los que tienen una situación socioeconómica desfavorable, ¿no?, porque lo que ha dicho ella es clave, es decir, de 0 a 3, la intervención social que se puede hacer con las familias es brutal. Lo que detectas allí, cómo puedes ayudarles, cómo puedes encaminarles, eso se va transmitiendo, ese apoyo, y eso lo truncan. Es decir, y es una manera de también de hacer diferencias en las luchas, ¿no?, en esa manera, esa visión crítica, esa visión reflexiva de cambio. Estamos divididos, ¿no? O sea, yo soy de este grupo, no soy del otro, y se está queriendo pagar esa exclusividad. Entiendo que si, por ejemplo, Perdona. logramos que sea obligatoria los derechos, o sea, hablar sobre sexualidad en el cole, esto también se lo pueden saltar, y ahí viene el famoso, o sea, PIN que parental. todo, sí, PIN parental. eso es. Claro, que te iba Perdón. a cortar y ahora no me acuerdo de... Lo siento, perdóname. No, sí, ahora ya me acuerdo. No, ha sido, que también yo lo tenía que haber hecho antes, pero... El tema que todo esto viene también en todo el momento de la transición, ¿no?, que pasamos ahí de una dictadura y se pasa también, ¿no?, que todas las escuelas venían mucho, ¿no?, también de todo lo que es la pedagogía libre, es decir, todo este, ¿no?, que había también todo este movimiento social, ¿no?, de la gente trabajadora, de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, aquí, que hay un choque, se quiere beneficiar de alguna manera, ¿no?, esa parte, ¿no?, más reivindicativa, y en cambio también se quiere decir, bueno, las escuelas privadas católicas, ¿no?, religiosas católicas, ¿no?, pues tampoco las vamos a dejar porque también dan trabajo a mucha gente, ¿no? Justo esto lo acaba de decir, en plan, mi compi, que le tengo aquí en el oído, de cómo se había formado esto de las concertadas, de en plan, bueno, pues vamos a darle un poquito de algo a los curas, con todo lo que se han llevado ya. Quería contaros que Cristina Moyano se ha ido a la calle a ver qué nos cuenta la gente de esto, que creo que va a ser muy interesante. A ver dónde se nos ha ido, lo vamos a ver ahora mismo. Hola liantes, hoy hemos salido a la calle para preguntar sobre la educación pública. ¿Sigue a flote o la concertada le está comiendo el terreno?
Veamos qué dice la gente. La primera pregunta es si su hijo ha ido a un colegio público, privado o concertado. Público, público. Concertado. A un colegio concertado, lo que pasa que es porque mi mujer trabaja en él, si no irían a uno público. Público. Mi hija va a un colegio concertado y mi hijo va a una universidad pública. Yo he ido a un colegio público. A los 3 he ido, de hecho. Público. 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 Actualmente estoy en uno privado, pero mi educación en la ESO ha sido en uno público. ¿Y por qué? Porque nos gustaba el tipo de educación que ofrecía. En mi casa tampoco había una economía para sostener que fuera un colegio privado y también porque ni en mi barrio había colegios privados, ni los hay. Y además mis padres siempre han confiado en la educación pública. No podían ir a uno privado porque cuesta mucho dinero. Pues porque me parece que los colegios concertados tienen como mejor enseñanza, mejor nivel de inglés. Por cercanía y por la economía de mis padres. Nosotros hemos escogido una educación especial de un grado medio, el cual público no había suficientes plazas para alumnos. ¿Y le parece bien que exista la escuela concertada o debería ser pública o privada? Yo creo que tendría que ser siempre pública. Yo creo que debe de ser público o privado. Porque al final ahí que ni sí ni no, te llevan las ayudas de todas partes, el dinero de todo el mundo y a medias tintas no me sirve. Yo creo que debe de haber públicas y concertadas. ¿Qué pasaría si todo fuera público? Que no habría suficiente, yo pienso, dinero para mantener todos los colegios. Una parte del concertado lo estamos pagando los padres y es menos gasto público al Estado. Creo que ese modelo mixto de la concertada pues es un poquito complicado, es un poquito confuso. Se lleva a lo mejor fondos que creo que deberían estar en la pública. Cuando surgió la educación concertada había una escasez de recursos públicos, se han ido construyendo colegios públicos de calidad y no tienen por qué desaparecer los concertados. Lo que creo es que no debería de aumentarse el número de concertados. Debería ser todo público y todo de alta calidad. La educación debería ser exclusivamente pública hasta la universidad. ¿Y piensan que los colegios concertados de alguna forma segregan, que al final la gente sin recursos no puede acceder a ellos? Sin duda. Al final son guetos y nos juntamos todos los mismos, los del barrio, porque estamos en un barrio que es medianamente bueno y al final no dejan entrar a otros. No solo lo pienso, creo que es un hecho porque tienen que pagar para ir al colegio. Yo creo que sí, hay mucha gente que no puede acceder a ella. No, yo creo que sí que pueden ir porque en el colegio de mi hija hay de todo el mundo, ahí va al cole, va toda clase de personas. Todos los gastos que estos de uniforme, actividades extraescolares, patatín, patatán, no son lo mismo que en el público y además tienen sus sistemas para seleccionar quién quiere que vaya y quién no. Perfectamente, poder acceder a ella, por lo menos donde yo vivo, en Vitoria. O sea, en Madrid no, pues vale, pues muy bien. Vale, agur, El gobierno está pensando en destinar más dinero a la escuela concertada. ¿Les parece bien o debería destinarse a la escuela pública estos recursos? Yo creo que debería de destinarse a la escuela pública. Concretamente en nuestra comunidad está cayendo la calidad de la enseñanza a los mismos niveles que las de la sanidad, o sea, dejándose de lado totalmente. Y al final resulta que en el panorama ultraliberal en el que nos movemos, el que pueda que lo pague y el que no pague. Por eso somos firmes partidarios de la escuela y la sanidad pública para que quien quiera tenga esa opción también. Sin duda a la escuela pública, absolutamente. Hombre, yo pienso que se tendría que destinar a la pública. Yo pienso que se deberían destinar a la pública. Pienso que debería de ir a la pública. Debería de la pública, para eso pagamos impuestos. Me parece bien, porque al final los que estamos pagando la concertada somos nosotros y entonces nos costará un poco menos. Yo creo que debería ir a lo público. Todos estamos pagando impuestos, estamos contribuyendo para vernos beneficiados todos, no solo la gente que tiene más alcance económico. Nosotros en el instituto que estuvimos público teníamos unas condiciones un poco complicadas. Así que igual debería ir un poquito más para lo público que para lo concertado. El gobierno, la justificación que tiene para enviar este dinero a la concertada es que de esta forma van a evitar que cobren la cuota ilegal que cobran a los usuarios. ¿Piensan que esto va a ser posible o que van a seguir cobrándolo? Lo van a seguir cobrando. Te puedo poner como ejemplo que a nosotros nos han cobrado en la concertada por mantenimiento de jardines. Eso van a cobrarlo siempre, porque siempre se buscan una treta para poder cobrarlo. Lo van a seguir cobrando, porque al final es un dinero que ellos tienen de ganancia y yo creo que lo van a seguir cobrando. El que está montado en el burro no se baja ni queriendo. No, se va a seguir haciendo igual, yo creo. ¿Y piensa que la imagen del profesor a día de hoy está un poco denostada, es decir, que socialmente no tienen tanto prestigio y que cobran menos? Yo creo que tanto en la pública y en la concertada están bien vistos y bien tratados. Creo que lo que ocurre es que la falta de educación de determinados colectivos de alumnos hace que el profesor esté cansado de tratar de trabajar con esos alumnos, pero no creo que la imagen de él en sí esté denostada. Sí que es posible que no se reconozcan pues las horas, todo el trabajo que hacemos fuera de lo que está arreglado. No creo que el problema sea ese.
me parece que no. Pienso que los profesores también tienen unas ventajas que otra gente no puede tener y al final yo creo que el sueldo está compensado con el tiempo que emplean en el trabajo y luego su tiempo libre. Es sobre todo que ha perdido la autoridad sobre los alumnos. Bueno, liantes, pues creo que pocas cosas se pueden añadir a esto. Por mi parte, solo me queda decir que viva la educación pública. Nos vemos el programa que viene. Chao. Bueno, pues nada, no sé qué decir, porque cada uno se lo lleva, les sale del huevo. Yo me he quedado loca con el Es chaval. un vídeo muy interesante. Sí. Muy interesante, Uf, recogido, o sea, sobre todo el punto bueno, yo voy a la concertada, yo llevo a la privada, y el dinero público y casi todo, o sea, menos una ha dicho que a la pública, ¿no? Entonces... Es interesante, perdona, también como antes preguntaba Silvia, ¿qué es lo que hace que las familias vayan a la concertada? Que también hay que ir un poco educando a las familias en esa... no sé, que pareciera como que no hiciera daño, ¿no?, el hecho de que vayan a la concertada, porque al final forman parte del sistema. Hay pocos institutos de titularidad pública en determinados distritos, les obligan a ir a la concertada privada puede tener cualquier sesgo ideológico, religioso, o sea que no está asegurada una educación laica, y la familia además se va considerando que tiene ese estatus, es una autopercepción, que por eso hay que trabajarlo más. No es solo que te ofrezcan un recurso y tú lo uses y tengas a tus hijos en el sitio que te pilla más cerca, que también es un tema a tratar, porque esto de tener una zona única, ¿no?, de distrito, la libertad de centro, bueno, libertad de centro o libertad de selección, porque el hecho de que haya más institutos en determinados distritos que son concertados o privados hace que se creen, en contrapartida, centros gueto, que son de titularidad pública. O sea que si 2 de cada 10 centros más o menos en Madrid son centros guetos, pero 8 de esos 10 centros son de titularidad pública, al final tienes un alumnado de un nivel socioeconómico bajo, en situación de vulnerabilidad, en una escuela a la que además no le estás dando recursos para poder sobrellevar esa situación. Me gusta mucho que hables de colegio gueto, y voy a meter otra vez la patita sin ya decir palabrotas que llevo todo el rato. Pero estos coles guetos no son guetos porque vayan alumnado, o yo no creo que sea porque sean alumnos que sean con problemas conflictivos o porque todos sean gitanos. Eso no es un cole gueto. El cole es un cole gueto porque los profesores están maltratados, porque no hay una infraestructura buena, con buena inversión. Es una inversión, porque van rotando el profesorado, con lo cual nunca las... Es una mala etiqueta que el sistema cataloga como un centro de difícil desempeño, pero que al final en un centro de difícil desempeño lo que ha ocurrido es que se te ha aglutinado alumnado con necesidades y con dificultades culturales, familiares, personales, algunos atravesados por movimientos migratorios muy complicados que han influenciado en sus historias personales y que además son centros, como tú decías, perdona, que es cierto que el hecho de ser un centro de difícil desempeño hace que el profesorado que va a esos centros es un profesorado en su mayor parte de interinos, entonces no hay ningún proyecto educativo que pueda alargarse en el tiempo y que pueda solucionar la situación desde la base. Complejidad, media complejidad, baja complejidad, en Cataluña hacemos así. Yo estoy de acuerdo, pero parcialmente, porque si los que tienen una situación normalizada o medio normalizada se van a centros concertados, eso aumenta el centro gueto. Si no tuvieran esa opción y estuvieran todos, ese centro no tendría esa etiqueta o no sería tan sangrante. Entonces, claro, esto va todo relacionado, ¿no? Es también lo que decíamos, las familias van a intentar dar la mejor opción para sus hijos y sus hijas, ¿no? Es decir, van a intentar darle la mejor oportunidad y si pueden se van a esforzar, ¿no? Hay familias trabajadoras que dicen, yo prefiero pagar más, no tener para irme a algún sitio y pagarle un centro concertado. Sí, pero la mejor opción no tiene por qué ser la privada. No, pero es que aquí el tema es que hay que girar el discurso. Aquí están ganando ese discurso, pero ¿por qué? Sí. Porque se vende esa exclusividad, se vende esa diferenciación de como va a un sitio de nivel más alto, va a tener más opciones. Y esto, en verdad, quien da opciones a esta situación, no a estas familias en una situación que está socioeconómica, cultural, pues que es más negativa o que tiene tal, les va dando como alguna oportunidad. Y lo da la pública.
lo da la pública. Estoy totalmente de acuerdo. Creo Porque que les este es un temón excluyen, esto es un temón, para porque un les programa excluyen entero. totalmente, les excluyen de las concertadas. Bueno, y después introducir Claro, otro seleccionan tema. Quería preguntaros una cosilla. Primero, ¿a quién vota esta gente? Si lo sabéis, o si podéis elucubrarlo. Y si sería bueno unir la primaria y la secundaria completa. Yo fui a un colegio de aquí al lado que estaba unida a la secundaria y justo en mi año la separaron al instituto y eso es un paso flipante, lo de ir al instituto. Entonces no sé si Los os institutos parece eso. escuela, como los institutos Los dos escuela. ciclos. Bueno, antes de... Solo está en la privada ahora, ¿no? Sí. En la concertada. Concertada, pero es de 0 a 18. O sea, Claro, prácticamente en la empiezan de concertada. bebés. Pero cuando yo estaba en el cole, Y sí que soy del 85, sí que era todo completo. Ibas desde los... ¿En la pública? Claro. Sí, Bueno, lo que en pasa el que Colegio eran- Aragón, aquí al ladito. Sí. Y 2 años de la ESO ahora pertenecían al colegio, no al instituto, Claro, que ahora pero es no el- hasta los 18. No hasta los 18. O sea, en el cole, en el Aragón, sí era así. Había bachillerato. Sí, Había bachillerato. era BUP y CO. CO. Había en mi cole. Sí, y era Había- un cole público de aquí de A Vallecas. lo mejor sería integrado, ¿eh? Es un poco extraño. A lo mejor sería un centro que a lo mejor era previamente concertado. Bueno, estará interesante averiguarlo. Es público, es el Colegio Público Aragón, está aquí al lado. Sí. Yo con respecto a lo de las zonas, que me parece muy interesante, cuando se ponen a crear infraestructura, ¿no? Generan la misma infraestructura pública como para, por ejemplo, Aravaca, que para Vallecas, ¿no? Entonces, no, claro, entonces, ¿quién tiene acceso en Aravaca? Cualquiera, porque el poder adquisitivo es muy alto. Entonces, gente que puede. Y en cambio en Vallecas se quedan fuera muchísimas familias que tienen tanto problemas económicos como unas dificultades que son los que tienen que entrar en este tipo de recursos. Bueno, yo pienso que tienen que entrar todos. O sea, y peleamos porque el 03 al final se creen tantas plazas, ¿no? que entren todas las familias, que luego ya que sea gratuito y que sea universal. O sea, Es que ¿quién compite si no? Cuando decías tú lo de la exclusividad, que me parece interesante, ¿no? Eso de, al final, si mercantilizas la educación, lo que ofertan los centros se convierte en productos que las familias quieren y quieren, porque además luego todo está dentro del entramado en el que vivimos actualmente. Si consumo esa educación, pues mi hijo conseguirá cierto perfil, ¿no? Que le abrirá la puerta a otras empresas y demás. ¿Quién compite con un sistema que además, por ser mercantil, está metido en todo el marketing que hacen las escuelas concertadas y privadas, esas que no tienen dinero porque no pueden, sino, sufragar sus gastos y por eso tienen que cobrar esa cuota voluntaria, cuando en realidad vemos vallas publicitarias y mucha información en periódicos generalistas y en emisoras de radio, que es una promoción de lo que oferta ese centro y que además hace que luego se establezca cierto ranking en torno a las notas que se obtienen en la EBAU, en las carreras universitarias, en un centro gueto que, aunque no lo sea, como centro gueto, es un alumnado, pero es un alumnado vulnerable que a lo mejor no tiene las aspiraciones universitarias que tiene este centro concertado. Y como además en la zona también influye, si tú tienes si vivimos en zonas en función de nuestra renta, pues está claro que voy a querer llevar a mis hijos al entorno donde se van a relacionar con amigos que sean de familias de mi misma renta. Hay un índice que mide la distribución equitativa del alumnado en la Comunidad de Madrid. Madrid supera, no sé, sobre un punto, pero debe estar en el 46 o algo así, que sería dónde deberían distribuirse los alumnados para que no se produjera esta desigualdad. O sea, que no los centros de determinadas zonas tuvieran el mayor porcentaje de familias con un alto nivel socioeconómico y que otros centros de determinadas zonas acapararan el grueso Bueno, es de que familias creo que es una cadena de vulnerables. urbanismo, de dónde están hechas las ciudades. Total. O sea, Es como- que ya es que es una remontarse, cadena sí, ahí sí. como alucinante. Es importante desmentir una de las cosas que se ha dicho en el vídeo, porque yo creo que la privada, la concertada está creciendo a base de bulos. Yo creo que decir que son las familias las que pagan la educación en la concertada y ese dinero lo ahorran al Estado es un grave error, porque es que el Estado está pagando por esa educación, y es más, es que
tú lo que estás haciendo es entregar dinero a una empresa privada. No estás ahorrando dinero al Estado, que es muy diferente. Y además, una cosa de la que no hemos hablado y que me parece importante, en la escuela concertada hay chavales que se quedan fuera de clase mientras se dan asignaturas alternativas, que las meten entre medias del horario lectivo y que hacen pagar a las familias más por esa asignatura en concreto, y aquellos niños y niñas que no pueden pagar se quedan fuera y les dejan sentados en un banco. Fuerte me parece esto. Pues eso ocurre. ¿Y qué asignaturas son, por ejemplo? Pues natación Son sincronizada, optativas, lo voy a sí. inventar, ¿vale? Pero son optativas que optativas ofrecen. rimbombentes que deberían de estar en horario no No lectivo, lectivo, pero que las meten en medio para que las familias se vean obligadas a pagar por esas actividades. Y, por cierto, la concertada en Madrid lidera ese nivel de exclusión. Según Sí, ¡Hala, un fliparlo! 66%, sí. Llevar a vuestros niños allí. El tema este, a ver si puedo intentar ser breve, porque lo voy a relacionar, estamos debatiendo, ¿no?, de cómo dejar de hacer, ¿no?, o cómo resolver lo de las escuelas gueto, y es que está muy claro, que es abrir líneas en los centros públicos y cerrarlas en concertadas. Tienen que garantizar, se tiene que garantizar que haya cabida en los centros públicos y que sean centros públicos de calidad. Y eso se hace con inversión y se hace con recursos. Y no hay más, porque estamos diciendo como opciones a la hora de crear edificios, a la hora de crear vivienda. Han creado vivienda, una escuela pública, han creado ¿qué tal? Pues otra línea abierta allí. No abras otra línea en la escuela privada concertada. Si se cierra una línea, se tiene que cerrar en los conciertos. Claro. Y hay una, en el vídeo que ha hecho Cristina, había un tema muy interesante, una señora que ha dicho, es que si todos los centros fueran públicos, no habría dinero suficiente para mantenerlos. Y me parto, porque si el dinero que se destina a los conciertos no se diera, habría de sobras para mantener los centros públicos. De hecho, y esto es clave. Estamos en un escenario Sí. clave, porque estamos en una bajada de natalidad. Exacto, en el ese cual era otro punto que iba a esa relacionar. bajada de natalidad, que debería de aprovecharse para ir cerrando líneas en la concertada e ir ganándolas en la pública, se está haciendo todo lo contrario. Exactamente. Las escuelas concertadas y los centros concertados están pidiendo bajadas de ratio, porque se Claro, están quedando sin para- alumnado. Claro. Entonces, para no cerrar líneas, y es más, no sé, pero en Cataluña se permite, por ejemplo, que a partir de 20 alumnos, según la línea que sea educativa, en la escuela pública no te permiten, pero en la concertada sí que te permiten tener 12 o 13 alumnos. ¿Por qué? Entonces, se está beneficiando este sistema privativo de negocio. Totalmente. Los coles guetos son gueto, quiero decirlo, porque los barrios son guetos. Esto es importante decirlo. Y también deciros que en mi pueblito de la Comunitat Valenciana, mi querida la millor terreta del món, hay pueblos donde van a cerrar coles, así que veniros a vivir allí. Pero es que voy a poner un ejemplo, que es... ¿Pero qué coles van a cerrar? Sí. Van a cerrar coles donde hay pueblos donde no hay gente, donde no hay niñes. Entonces hay en Quesa, habiendo por bajada de ejemplo, que fue mi natalidad. niña allí, que es un pueblecito de la Comunidad Valenciana, eran 5 niños de 7 años en una clase para una profa. No hay esos problemas de ratio. No podemos generalizar. No. Yo os voy a poner el ejemplo de mi pueblo. Yo he estudiado también siempre en la escuela pública y me ha dado una oportunidad que era impensable. El área metropolitana de Barcelona es Ciudad Badía, es un pueblo que es 1 kilómetro cuadrado, además una ciudad dormitorio, y allí se están cerrando líneas de centros públicos. Allí, cuando yo estudiaba, había 8 centros públicos y ahora quedan 2. Porque no es un pueblo que no puede crecer, no tiene terreno, entonces están envejeciendo, pero la gente joven no se puede quedar allí. La gente joven que hay, si puede, lleva a sus hijos a las escuelas de los pueblos de al lado. Y se producen centros gueto, que no, a mí no me gusta decirle, porque no es, pero quien puede llevarlo en coche o tal, les lleva al pueblo de al lado, a Bárbara del Vallès, o a un centro concertado en Sabadell. Y entonces se quedan pues los que no pueden, ¿no? Porque las familias no pueden y tal. Y aún así se está haciendo un trabajo brutal. Hay un nivel educativo muy bueno, pero está producido también por necesito darle algo mejor a mi hijo que lo que hay aquí, ¿no?, dentro de esta ciudad dormitorio. Entonces se tendría que mirar barrio por barrio, se tendría que mirar, y si se necesita un centro más o se necesita más recursos, que se dé. Entonces, esto viene relacionado con lo que comentabais a nivel de las cuotas que pagan las familias. En un 57% los centros concertados se paga con impuestos de todas, para una minoría del 30%.
aproximadamente, ahora no vamos a meternos en datos así como muy, o si no los buscaremos para darlos, pero aproximadamente el alumnado que va, según por comunidad autónoma, porque hay comunidades autónomas que ya un 50%, más de un 50% va a centros concertados, pero la mitad lo pagamos todas con impuestos nuestros, de todas, con dinero público, y la otra mitad lo pagan las familias con cuotas ilegales. Los condicionantes de una clase entre medio y tal, es que esto se tendría que denunciar. Y aquí voy a meter un tema clave, es, si las cuotas son ilegales y las familias dejan de pagar los centros concertados, ¿se pueden mantener? No, no se mantendrían. ¿Van a pasar a ser públicos? No se pueden mantener todos, todos. Entonces, ahora mismo, los centros concertados y las familias dejan de pagar, se hunden. ¿Pero por qué van a dejar de pagar si son porque gente... si las familias, son ilegales? porque cada vez Pero están... si son gente que nos estáis contando, a menos que sean de 0 a 3 años, que es una gente que tiene un poder adquisitivo... Es que el gobierno ahora mismo lo que tendría que estar haciendo es llevar estos colegios a los tribunales, en lugar de crear comisiones para estudiar cómo aumentar la financiación a estos centros. Sí. Es que estamos hablando de centros que incumplen la legislación. Y para que no la incumplan, la idea es darles más dinero. Que es hacerlos públicos. Pero que es denunciable, por ejemplo, que estén segregados, ¿no? Lo decías al principio, que lo podía denunciar CGT. Ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Pero yo creo que al ya final, lo he apuntado. Mira que no quiero, o por lo menos en el 03, la idea de la lucha, pero al final, después de escuchar todo, todo se soluciona con dinero. Todo es cuestión de la inversión que se haga, ¿no? Y de aumentar los presupuestos. Con una buena distribución. Claro, que yo siempre digo, no, hay que hacer conciencia de la con infancia escuchando y demás. Con ideología y con ganas y voluntad, ¿no? Sí, hay mucha ahí... Pero nosotros tenemos mucho trabajo porque es verdad que al final vuestras etapas educativas, pues las criaturas tienen que ir, ¿no? Nadie se plantea si en 6 años dejo a la criatura con el abuelo, ¿no? Bueno, mucha gente se lo plantea, pero es ilegal. Claro. ¿Sabes? Entonces es como, y hasta 3-6, que no es obligatorio, en 3-6 nadie se plantea dejar a la criatura con el abuelo o a ver qué hace. Pero mira, te digo una cosa, de 3 a 6, que no es obligatorio, nos entró en la cabeza y los llevan obligados, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque te tienen que dar una plaza, es decir, porque tienes opción a la pública. En cambio, en el 03 no hay opción a la pública, se quedan las familias fuera. Y entonces tienes que pagarte una privada. Ok. O sea, es ese problema. Pero para mí, nuestro principal trabajo desde la plataforma es trabajar por crear conciencia. Es decir, que no se te ocurra plantearte dejar a la criatura con los abuelos porque no va a tener ni la misma estimulación, el mismo cuidado, o sea, que se empieza a valorar nuestro trabajo, que es que los cuidados son importantes. O sea, un cuidado, un cambio de pañal, un acompañamiento en la comida, un preparar el espacio, es que eso tiene su valor y tiene su feedback en la criatura. Totalmente de acuerdo. Señora, se llama... escuela infantil, no guardería. Quería preguntaros una cosa. ¿Estamos pagando ya el precio del abandono a la escuela pública y la falta de recursos y vuestra precariedad laboral con este individualismo que vemos la gente mayor en los jovenzuelos y jovenzuelas? Y todo esto de los youtubers que no pagan impuestos y todo esto, me lo estoy llevando a un tema un poco escabroso, pero bueno, ¿qué os parece? Sí. Estoy siendo mala con la juventud. No, se relaciona un poco hacia no mirar lo común, porque también lo de yo le voy a dar lo mejor a mi hijo, lo mejor a mi hijo es pagando, ¿no? Y me vuelvo a reiterar en la exclusividad esa, ¿no? De llevarlo allá, y esto entra también directamente. De a mí que me interesa, me da igual que pete todo lo demás, ¿no? A mí que me interesa. Y esto es un trabajo que yo creo que es muy interesante también, y agradecer esta oportunidad para organizarnos y coordinarnos para una acción social, una acción sindical, una organización de plataformas y empezar esta lucha para hacer este cambio de discurso, que aquí lo tenemos bastante claro y lo compartimos, pero es ir diciéndolo, no darnos vergüenza, decir, es que tú te pagas tu exclusividad porque miras solo por ti, en verdad, si los de abajo están mal, ¿no? Si este centro que tú te vas a ti no te interesa porque tal, esto luego nos repercutirá a todas. Es decir, que todos estos compañeros, y esto es un trabajo también a hacer.
Qué sindicalista Yo, claro, vengo estás, aquí ¿no? No, pero ahora os voy a decir lo que se ve, ¿no? Es que los jóvenes son muy poco sindicalistas, son muy poco reivindicativos, ¿no? También es verdad que Bueno, es que yo creo que no, yo yo creo que tienen otras maneras. Estoy siendo mala porque me estoy contradiciendo de mi propia pregunta, pero era para poneros un poco ahí en el Bueno, cero. yo creo que acaban de dar una lección, ¿no? Sí. Ahora hemos sido todas conscientes de la media edad de la gente que ha estado limpiando en Valencia. Jóvenes. Absolutamente, y la gente tiene muchas ganas de hacer cosas. El otro día lo decía en el programa de Saldremos Mejores, o sea, como es que no sabemos qué hacer, ¿sabes? Es como, queremos hacer cosas. Yo creo que ¿sabes? la pandemia vino en un momento muy jodido para muchas de ellas, estaban en una edad de maduración complicada. Y una situación diferente. Una situación diferente, han vivido otra historia, cortó muchas de las luchas sociales que se habían iniciado en ciclos anteriores y creo que ha costado reponerse de ello. Y en ese caldo de cultivo de indignación, soledad, individualismo, los youtubers de derechas y la manosfera han encontrado la brecha perfecta para introducirse. Absolutamente. Tampoco tienen un discurso contrario que les pueda atraer, ¿no? Porque al final en la escuela, que es donde deberían ellos establecer lazo, y más por las horas que ya no están con la familia, porque al final la escuela es el sitio donde más tiempo pasan ellos, si tienes una sobrecarga, ya por llevarlo también un poco a la precariedad que tenemos los docentes, ¿no? De muchos sitios. Cuando nosotros reivindicamos menos horas lectivas, no estamos pidiendo trabajar menos. Lo que estamos pidiendo es tener más disponibilidad para tratar a estos adolescentes y poder crear en ellos no solo la pertenencia a un grupo, sino que la escuela sea un lugar donde hacer lazo. Está claro que vuestras mejoras laborales y vuestras mejores condiciones repercuten al final en una sociedad mucho más libre que son nuestros hijos y nuestro futuro, ¿no? Quería acabar con una rondita, porque que sepáis que llevamos casi una horita ya, o una horita. ¿Ya? ¿Ah, no? Vale. Casi. Pero quería acabar con una rondita así como de sindicalistas, como si tuvierais un micro para convencer a la gente, ¿vale? Tenéis un micro, podéis convencer a la gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer desde CGT? ¿Qué podemos hacer como ciudadanía? ¿Cómo conseguimos una escuela pública para todas, dignificar la etapa educativa, dignificar la FP dual, dignificar vuestros salarios, vuestras condiciones? ¿Qué hacemos? Toma el micro. Bueno, para mí en primer lugar es importante dignificar la labor del profesorado, de los educadores. Creo que hay una corriente que intenta hacernos convencer de que son personas vagas, que trabajan poco, que tienen muchas vacaciones, que es totalmente nociva y que quien dice eso no ha tenido nunca un profesor cerca, porque yo tengo a mi hermana al lado, que es maestra, y veo cómo todo el trabajo se lo lleva a casa y no hay ni un solo fin de semana que deje de trabajar. Y eso es así. Para mí es importante porque además son la base, porque si ellos y ellas están bien, podrán desplegar todas sus armas para impartir unas clases y una educación que al final es la base de un sistema democrático. Y esto está muy conectado con las peticiones que tienen ahora en la Comunidad de Madrid para rebajar el número de horas lectivas, porque además rebajar el número, o sea, lo que se hizo ampliando el número de horas lectivas fue en realidad un ERE encubierto, ¿no? Porque significó, según los datos de CGT, del despido de 4.000 docentes y significa el 11% de lo que se invierte en la concertada, ¿no? Esto que se ha perdido, ¿no? Entonces, pues creo que dignificar sus condiciones es la base para que todo funcione. Muy buena. A ver, Nuria, ¿te lo estás escribiendo? Bueno, está para que no se me olvidara. Qué buena nada. profe eres, joder. Y es que tomo notas, sí, para que no se me olvide. Bueno, sobre todo, secundo todo lo que ha dicho Sara, evidentemente, y lo que más o menos se ha ido apuntando, pero creo que sí, que hay que mandar un mensaje de que las docentes, las maestras, vamos a seguir luchando por una educación pública de calidad, laica, universal, que dé cabida a todos y que evite la segregación. Creo que estamos haciendo un movimiento muy interesante con menos lectivas, que es un escenario donde confluyen todas las asambleas de centro, que nos basamos mucho en el cuidado y en la protección, porque lo que pretendemos es ayudar a nuestro alumnado, que es el futuro y que es un alumnado que al final
va a suponer lo que va a ser nuestra sociedad. Así que más vale que lo cuidemos. Nosotros no vamos a cejar en nuestra lucha, vamos a seguir convocando huelgas, llamando a las movilizaciones, pidiéndole reivindicaciones. Nuestra tabla reivindicativa incluye no solo menos horas lectivas, ese es el inicio, pero también pedimos más recursos para la inclusión, también pedimos que se abran más centros, pedimos que se tenga en cuenta la segregación, o sea que lo que pretendemos crear es una escuela que dé cabida a todos y a todas y que sea una escuela universal y de calidad. Te lo estás poniendo difícil en carne y rosa, pero darle. ¿Quién quiere? Alegato final. Yo, por empezar un poquito, porque me ha quedado una cosita cuando has comentado lo de los jóvenes, que eran más individualistas y tal. Ahora mismo en Madrid quiero decir que sería para finales de octubre, se hizo una vaga monumental a nivel del tema de los alquileres. Fue brutal. Sí. Este sábado está en Cataluña. Vagas, es decir, huelga. Chicas. Perdonar, huelga, perdonar. No pasa nada, Cari, es que por dejarlo claro. Sí, huelga. Y bueno, es una manifestación en verdad, pero bueno, que ha habido una movilización. Sí. Entonces, que yo creo que se están empezando a despertar y se está viendo un poquito que hay algo que no funciona bien y se está como reactivando. Entonces, lo que yo quería exponer un poquito era a nivel de conciencia y de coherencia. Es decir, somos trabajadoras públicas, pedimos y escogemos la sanidad pública, nosotros escogemos la educación pública, ¿no? Para nosotras, es decir, hacer un cambio y digamos, pues defender lo público también, ¿no? De esa coherencia, esa conciencia. Y a partir de aquí, pues desde la Federación de Enseñanza, lo que estamos sobre todo desde la CGT es la coordinación y la organización territorial. Es decir, hace un par de años en Cataluña se produjeron unas vagas históricas para la recuperación de que nos retornaran también la hora lectiva, que se hizo, y además fue con la dimisión, bueno, fue como dimisión, pero que lo echaron con un consejero, ¿no? Que era el conseller de Educación, y fue brutal. Es decir, y esto fue ahí con tiempo, con cambiando este argumento, ¿no? Cambiando esto que nos llevan vendiendo desde el neocapitalismo, ¿no? Del liberalismo más rancio, y entonces esto pues hacer ahí un cambio. Y tiene que empezar autonómico, sobre todo, por ejemplo, en el tema de las cuotas ilegales, la ministra dijo que esto tenían que ser las comunidades autónomas y que pusieran en marcha las inspecciones educativas, porque como que estaban que las libertades educativas estaban ahí transferidas. Para lo que interesa sí, pero para ahora dar dinero a todas las concertadas sí que se decide desde el Ministerio. Esto no lo hacen las comunidades autónomas. Entonces, esta perversión, hablar mucho, que no nos dé vergüenza hacernos pesadas, ¿no? Aquí para un ejemplo, yo como mí misma, ¿no? De decir, oye, que no pasa nada, porque para luchar, pues a veces cuesta, a veces es un poco cansado y cuesta un poquito de tiempo, pero que por territorios y tal, que nos organicemos y desde CGT lo vamos a intentar. Vamos allá. Muy bien, me gusta. A ver, alegato final. Yo, antes de nada, he dicho antes los jóvenes, ¿no? que les cuesta movilizarse y demás. No, o sea, claro, yo desde mis 46 que tengo, ¿no? Llamo, o sea, jóvenes a mis compañeras de 20, de 30, que es como, venga, chicas, pabila, o sea, que si me mato por sacar la huelga del jueves, vente, o sea, los jóvenes o generación, ya no sé si es Z, cristal o lo que sea, o sea, esos ahora están, o sea, se ve que hay una movilización, ¿no? Pero como alegato final, y sí me gusta ser la última porque creo que la etapa 03 dentro de todas las etapas educativas somos las más precarizadas y somos el sector que está más denostado. Para mí la lucha sigue siendo el que se empieza a valorar, ¿no? Y que la gente no se plantee si llevo o no llevo a mi criatura a la escuela, sino que sea es por la criatura, ya no es por la familia, es una necesidad de la criatura. Y entonces es vital crear esa conciencia, ¿no? y dignificar nuestras condiciones, pasa por ello, ¿no? Al final totalmente. Es eso. Me ha gustado mucho estar con vosotras. Creo que recuerdo todavía a mis profas y todo el mundo recordamos a una profa, un profe que teníamos que nos hizo mella en nosotras y es por esto, ¿no? Por esta vocación que tenéis y estas ganas de lucharla. Pues una escuela para todos, esto es lo que me queda. Muchas gracias. Muchas gracias.